Hola, vamos con la reseña de hoy. Os he de confesar que me resulta un poco difícil, por dos razones. Primera y la menos importante, aunque también lo sea, por el calor. Está haciendo un calor espantoso. Y cuando eso pasa, pues a veces no sé si mi coco está en lo que tiene que estar y en esta ocasión lo necesito. Porque hablamos de un ensayo. Vosotros sabéis que yo soy más aficionada a la novela, pero de cuando un buen tratado, un buen ensayo no viene mal. ¿Y de qué hablamos hoy? La estrella de Tartesos, teoría de la quinta esencia, de Saulo Ruiz Moreno. Ahí es nada. Este libro lo descubrí cuando empecé a colaborar con Tierra de Nadie Editores, atrajo poderosamente mi atención y Javier Bocadulce Carrero me lo regaló, que le estoy muy agradecida. A ver, ¿de qué estamos hablando? Pues digamos que, ¿quién es Saulo Ruiz Moreno? Saulo Ruiz Moreno nació en 1977 en Jerez de la Frontera y tiene una amplia y polifacética formación sobre música, alquimia, filosofía, letras, lenguas, ciencias, alguien muy preparado. Es ingeniero químico, sacó su título en Cádiz e hizo su trabajo de fin de carrera en Alemania. Si en algo me equivoco, Saulo, corrígeme, ¿vale? Porque digamos que hablo de cosas de las que yo sé algo, pero podría incurrir en algún error. Él es un apasionado de Tartesos, la civilización que se halla situada entre Málaga, Sevilla, Cádiz. De hecho, tiene varios libros al respecto. Él es de más de ensayo, pero también tiene novelas, ¿vale? Novelas tiene Los albores de la eternidad, que la tengo, no me la he podido leer aún. Siempre digo que no tengo demasiados libros, tengo falta de tiempo. Y La senda de Acás, que en la última feria del libro tuvo mucho éxito. Pero luego también tiene, pues, esos ensayos tratados, pues, Alquimia en Jerez, El rastro del dragón, tiene libros muy interesantes. Tengo pendientes algunos de leer. Lo iré haciendo y los iré reseñando, pero claro, pues tengo que ir poquito a poquito. Ahora estoy con una novela negra y tengo que ir repartiéndome. A ver, ¿de qué habla Saulo Ruiz Moreno? Pues habla de radiestesia, habréis oído hablar seguramente de los taoríes, que en otras épocas, digamos, que buscaban agua con esas varitas, ¿no? También se han utilizado como con fines terapéuticos, pues como el péndulo, ¿ves? También habla del péndulo en su ensayo. Yo tengo varios péndulos, yo soy, digamos que una apasionada, también una aficionada a estas cosas. Lo que ocurre es que no sé ni de la misa a la mitad, ni tengo la formación, más quisiera yo que tiene Saulo Ruiz Moreno. Pero esa razón fue la que llamó mi atención y la que me hizo leerme este tratado, que al principio, hasta el cuarto o quinto capítulo, me tuvo un poco mareada, como digo, por ignorancia sobre el tema. Empecé a tomar notas, le dije a Saúl lo que le tenía que preguntar unas cuantas cosas sobre ello. Bueno, hubiera acabado harto de mí porque yo pensaba que iba a tener que pedirle mucha información y muchas explicaciones, pero lo que me gustó de este libro es que de cara al cuarto o quinto capítulo empieza todo como a ensamblarse, como a fusionarse de un modo que empiezas a entender las cosas mejor, sobre todo para las personas que no estamos tan puestos ni de lejos en estas cosas, pero que nos apasionan, ¿vale? Menciona lugares sagrados como la Catedral de Chartres, el Dolmen de Menga, el monasterio del Escorial. O sea, habla y comenta anécdotas curiosas que la verdad es que te dejan bastante impactada y que entran también un poco en la categoría de novela. Por eso creo que también este libro me gustó tanto, porque entra en cuestiones que son bastante misteriosas. También tratando de hacer inciso en que esto no sea excusa para validar supersticiones como las que hay a lo mejor en el mundo del toreo o en otras costumbres que, pues eso, que entran un poco, digamos, en la superstición, ¿vale? Hay que saber distinguir una cosa de la otra. Y luego también acomete a personajes como Fulcanelli, Nicolás Flamel, que eran alquimistas. Digamos que hace una excelente síntesis de todo, de todos estos temas que son su pasión y en los que está ampliamente preparado. Y por eso pues os lo quería recomendar. Yo recuerdo que le hice una reseña en Facebook, que la hice con muchísimo cuidado, porque ya digo, para reseñar estas cosas tienes que entenderlas un poquito. Y ahora he aprendido un poco más gracias a Saulo, aunque todavía me queda mucho, aunque estos temas me apasionen. Pero os recomiendo que lo leáis porque lo desarrolla y lo explica muy bien, le da un cariz muy interesante
y, y la verdad es que, como digo, enseña. Lo tenéis en la web de Tierra de Nadie Editores, o se lo podéis pedir a él directamente, le podéis buscar a través de las redes sociales y la verdad es que vale muchísimo la pena. No sé si la descripción de lo que es os ha servido de mucho, porque como os digo, tendría que estar más versada y más interesada, pero para alguien como yo, que es más de novela que de ensayo, que me lo leyera con tanto interés que me costaba tampoco leérmelo y que haya decidido reseñarlo, es porque verdaderamente es un libro que vale la pena que tengáis en vuestro poder. Así que no os olvidéis, La estrella de Tartesos, teoría de la quinta esencia, pues es sobre épocas oscurantistas, sobre la materia oscura, sobre la alquimia, la radiestesia. Son cosas que a los que os van estos temas como a mí son muy interesantes, ¿vale? Y aquí lo tenéis. Es Saulo Ruiz Moreno. Esto es todo por hoy y nos vemos para la próxima reseña. Que tengáis un buen día. Hasta pronto.